La gran paradoja de la existencia humana para mí es que el cerebro va a la velocidad de la luz, pero nos movemos con patitas, despacito. Entonces tu cerebro a veces puede ver la solución muy rápido, pero hasta que eso sucede hay que transitar por eso. La primera vez que empiezo a sentir que algo no va bien es cuando tengo unos brotes de ansiedad potentes. Se me intensifica la percepción y empiezo a pensar como que, bueno, como que estoy perdiendo el sentido de la realidad, ¿no? Yo el primer brote lo tuve en 2011. Decidí estudiar unos posgrados de cooperación internacional. Y me cogieron en Médicos Sin Fronteras para trabajar con ellos. Decidí dejar a mi pareja con la que llevaba casi 10 años. Con esa ruptura fue un episodio, un cambio brusco, ¿no? En mi vida. Me empezó a generar ya en Zimbabue una dinámica. No sé, no estaba bien conmigo mismo. Cuando volví de esa misión, conocí a una persona que estaba igual de mal que yo o peor. Nos escapamos de todo aquello yendo a pasar unos días a Ibiza y decidiendo que nos quedábamos a vivir ahí. Creo que es una sucesión de episodios como importantes y encontrarte con una persona una noche y pasar un buen rato y una buena conversación deja de ser eso para ser como algo clave, una persona que te tenías que encontrar, que te ha hablado de esto y esto además me lleva a ir a este otro sitio y entonces empiezas a crear como una realidad para ti solo. Habrá un factor genético, pero que para mí personalmente no debe tener tanto peso o no debe considerarse tan lapidariamente, ¿no? Obviamente, pues vale, yo tengo un factor genético, pero igual que me podía haber dado un brote, me puede otorgar cierta sensibilidad para escribir. Las causas de estrés, por supuesto, y yo creo que yo con personas que he tratado, que han tenido brotes y que trato habitualmente, yo qué sé, sí reconozco en ellas muchas veces estreses emocionales fuertes, ¿no? Traumáticos del tipo muerte de una madre o un padre durante la adolescencia, o una situación un poco de abandono familiar. Obviamente los tóxicos influyen, haberlos consumido o consumirlos en un momento determinado que te lo pueden acelerar. Yo en mis brotes, por ejemplo, muchas veces pues, ha habido un consumo de una droga, pero es que yo ya estaba encaminándome hacia allí, ¿sabes? O sea, no fue la droga en sí, obviamente eso te lo potencia por mil, ¿no? A mí, por ejemplo, los porros, o sea, yo me fumo un porro y me voy a Saturno. Al final son un montón de factores. En mi caso, yo al final lo que reconozco detrás de todo es una acumulación, porque siempre he tenido mucha dificultad para parar y uno de los grandes aprendizajes que yo he sacado no sé, en el proceso de comprenderme y quiero pensar que de normalizarme o de vivir con esto sin que sea un problema, ha sido darme cuenta de que no descansaba, o sea, que no le daba valor al descanso, ¿no? Para mí la vida era hacer una cosa y luego otra y otra y otra y no parar y yo creo que eso es un componente que también debe tener su peso, del sueño, la falta de sueño. Explicar un brote es complicado. En los brotes hay un componente claro, evidente, que es que uno no está a gusto donde está el resto, ¿no?
la realidad compartida, que aunque suene un poco extraño, pero es como si de repente tu conciencia abandonase esas cosas tuyas de andar por casa y más terrenales o individuales, ¿no? No le pusiera conciencia a la naturaleza individual, ¿no? De esos problemas, te olvidas un poco de tu conciencia individual para irte como eso, a una conciencia como más amplia, ¿no? Que te abraza, porque la vida siempre te abraza, ¿no? La vida tiene esa cualidad. Redundas en esa conciencia obviando tus conflictos personales. O sea, hay cosas como recurrentes en los episodios psicóticos. El escaparte a otro mundo, ¿no? Que venga el ovni, ¿no? El alma extraterrestre, ¿no? que tenemos. Lógicamente está basado ¿por qué te quieres ir a otro planeta? Porque hay algo que no bueno, con lo que tienes conflicto aquí y que no eres capaz de, ya no de resolver, sino de vivir con ese conflicto, ¿no? Pero claro, cuando tú solo tienes, tu espectro sensible solo está conectado por ahí, por arriba, te pierdes ahí. Entonces ya no soy Julio, ahora soy Julio, pero que tengo una misión mesiánica. Bueno, en mi despersonalización lo asociaba a que estábamos haciendo algo que íbamos a cambiar la humanidad en ese momento y que después íbamos a reunirnos con el rey y iba a estar el Cholo Simeone y va a estar, no sé, porque yo soy del Atleti, porque, o sea, se te mezcla y entonces ocurren estas cosas que asustan, pero luego por otro lado a veces son graciosas. El desconectarte de tu realidad sensible o de la realidad sensible de la gente que te rodea te lleva a cosas como que yo estaba en un semáforo y me decían, venga, y yo lo veía en rojo todavía. Y para mí estaba en rojo, por lo que fuera, porque yo estaba como en otra dimensión paralela donde iba a otro tiempo. Claro, es muy difícil entender dónde está esa persona, ¿no? Cuando una persona está con un brote, porque está en otro lado que el resto. Ese proceso de escape opera como un esquema muy básico, que es que tus anhelos se convierten en delirios, ¿no? Que esa es la parte buena, que de repente te crees que eres la bomba, y por otro lado tus traumas se convierten en paranoias y aparecen esos monstruos. Que igual que te puede llevar eso a cosas tan terribles como ver la imagen del diablo en un semáforo en rojo, te puede llevar a cosas tan guays como que la poesía de Lorca invada todo tu ser, ¿sabes? El brote se acaba porque alguien te para los pies. Se podría decir que he tenido 5 episodios psicóticos marcados. Uno de ellos, que fue el más grande, digamos, yo decidí que tenía que abandonar este mundo y renacer en otro mundo, porque este no era... que yo hacía todos los esfuerzos por adaptarme y me rechazaba y por tanto tenía que abandonarlo y renacer en otro lugar. Y me subí a un árbol, quise salir volando y me pegó un ostión y me recogió la ambulancia, no sé, me llevaron al hospital y en ese brote sí que es verdad que salió de mí, que estando en el hospital yo les engañaba a todo el mundo, entre comillas, no sé hasta qué punto se lo creían o no, pero cuando tienes un brote tienes mucha capacidad de inventiva y de engañar y hubo un momento que dije no, se me ha pirado la pinza y entré yo a las urgencias psiquiátricas y le dije, oye, que no, que se me ha pirado. El resto de veces me han parado. Los ingresos son jodidos. Sí, de darte cuenta que estás haciendo algo mal, o te metes ahí como a la fuerza y diciendo ¿por qué me estáis encerrando aquí? En los dos me ataron a una cama que me tuvieron ahí antes de ingresarme atado durante un tiempo indeterminado en una habitación sola, que dices ¿por qué me están haciendo esto si yo no quiero hacer mal a nadie, ni quiero hacer daño a nadie, ¿no? A ver, yo creo que es complicado, ¿no? Yo me pongo en mi lugar, pero ponerse en el otro es complicado cuando tienes una persona que no duerme, que no para quieta, pero bueno, esa sensación de que te aten a una cama, a mí que me den drogas para dormir, estupendo, pero eso de que te aten... Sales jodido porque has pasado de ser un semidios o lo que sea, ¿no? O el protagonista de tu peli y vas a salvar al mundo.
Bueno, todo eso ha parado, obviamente, básicamente por la medicación principalmente. O sea, la medicación ya te dan unos antipsicóticos que de entrada reducen tu actividad cerebral, por tanto no puedes montar ni un cuento de 3 frases, o sea, no sueles entrar en depresión. La medicación es fuerte. Yo creo que los antipsicóticos son necesarios cuando estás ahí, cuando estás a tope. Tú cuando estás en el momento en que te ingresas, obviamente te tienen que dar, tienes que dormir, tienes que descansar, pero es que dormir no vale del todo, porque aparte de que duermes poco, en cuanto te despiertas vuelves a esto, y es verdad que yo como mal menor no sé si podría haber otros métodos de acompañamiento, de tal, que creo que sí, que los podrá haber, y a lo mejor ojalá en un futuro haya profesionales que hagan este acompañamiento, que utilicen la química de las palabras para apaciguar esas ideas delirantes y esa psicosis. Posteriormente, después del ingreso, los he rechazado y bueno, y al final he conseguido dejar de tomarlos y tal, pero en personas que veo que también están diagnosticadas de trastorno bipolar o no sé qué, y que tienen miedo a sus paranoias, porque no hay que olvidar que yo durante todo el proceso y actualmente, ¿no?, de vez en cuando me pueden venir ciertas ideas delirantes o ciertas paranoias, pero yo he aprendido como a irlas reconociendo, a irlas aterrizando, a irlas relacionando con mi vida real, ¿no? Ir yendo a eso, al origen de esos delirios o de esas paranoias, ¿no? Poco a poco mi familia y mi entorno ha ido confiando en mí en ese sentido de rechazar la medicación y tal. Esa es la historia, ¿no? Que luego el diagnóstico, no es solo el diagnóstico en sí, sino de lo que va acompañado, que son unos fármacos que en mayor o menor medida te limitan. Yo en el mejor de los casos no podía alcanzar momentos de euforia, pero son límites sin los que tampoco pasaría nada sin vivir, pero sin embargo el litio a medio o largo plazo sí que me iba a joder los riñones y las tiroides, y de hecho, bueno, te sometes a análisis y tal. Tú estás metiendo una sustancia que no... El litio en particular no está en tu cuerpo. Tengo presente que se me puede pirar la pinza, ¿no? Que se me puede pirar la pinza o que me puedo deprimir mucho, no sé. O sea, porque son estados que he experimentado. Pero también, igual que los he experimentado el camino de vuelta, ¿no? O sea, yo de estar súper deprimido, yo estuve deprimidísimo, depresión profunda, muy grande, cuando volví de Ibiza, y supe recuperarme de eso, porque llegó un momento además que decía, es que para el otro lado voy a cortarme las venas, y no es la solución. Y entonces sé cuál es el camino hacia la normalidad, y del otro lado, que es un poco más complicado, porque te sientes muy guay, pero uno aprende a decir, a saber parar, ¿no? A saber estar a gusto con los pies en la tierra. Yo convivo con ello y le tengo que poner mucha conciencia. El trastorno bipolar es, al final, es sentir mucho, es tener la capacidad sensible y perceptiva muy abierta, ¿no? Y esto no es fácil de manejar, que las cuestiones de salud mental, enfermedades, patologías o desequilibrios psicoemocionales, que al final manifiestan lo que hacen es manifestar en una persona algo a lo mejor que nos compete a todos, ¿no? Y por tanto responsabilidad de todos. Y nada, entonces es maravilloso estar loco.